Casa de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. Casa de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. Bien, vamos entonces a la enseñanza de esta parashá. Que el Eterno nos ayude a todos, que podamos escuchar palabra de edificación, exhortación y consolación. A ver quién me dice una definición, una palabra. ¿Quién me dice una palabra para edificación, exhortación y consolación? Ser justos. Bueno, a ver, ¿quién más? Amor. Amor. ¿Quién más? Edificación, exhortación y consolación. Esas tres las podemos definir en una sola palabra. ¿Cuál es? Obediencia. Obediencia. Obediencia, dice el hermano. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Quién da más? No negociamos, pero por la palabra, bendito sea el Eterno. Exhortación, edificación y consolación. Una sola palabra. ¿Se rinden? Profecía. Profecía. La profecía consiste de exhortación, edificación y consolación. Bendito sea el Eterno. Cuando estamos consolando a alguien, ¿verdad? Le estamos dando palabra de Dios, lo estamos consolando, estamos dando profecía. Cuando estamos edificando los corazones de las personas, estamos dando profecía. Y cuando estamos exhortando para corrección, estamos dando profecía, ¿verdad? En Proverbios dice, sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Sin profecía, el pueblo, eso, se desvía. Se desvía. Se desvía. Por eso es tan importante la profecía, ¿verdad? Profecía, palabra de inspiración divina, palabra que viene de los cielos, entra a nuestra mente, a nuestros pensamientos, allí es procesada y baja a nuestro corazón para hacerse uno con nosotros. Cuando esa palabra se hace uno con nosotros, entonces allí ya podemos ¿qué? Sacar de ese depósito para exhortar, consolar y edificar, ¿verdad? Muy bien, que no se nos olvide entonces. Profecía, exhortación, edificación y consolación. Muy importante. Para la edificación del cuerpo del Mesías. Bueno. Entonces, que el Eterno nos ayude, que siempre tengamos profecía, ¿no? Que venga profecía, pero esa profecía solamente podrá venir a nosotros cuando ¿qué? Cuando nos santifiquemos. Cuando haya santidad. Cuando estemos creciendo en la santificación del Eterno, ¿verdad? Entonces la profecía inmediatamente empezará a fluir desde nuestro interior de una manera espontánea, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros nos disponemos a ser santificados, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Se preguntarán ustedes. Porque hoy día empezamos un nuevo libro, un nuevo Sefer, ¿verdad? Sefer Torah. ¿Cuál es ese libro? A ver, los que leyeron durante la semana y estudiaron juiciosamente. ¿Qué libro empezamos hoy? Levíticos. Levítico. Vayikra. Vayikra. Muy bien. Hoy empezamos el libro de Levítico, puesto así por los que tradujeron la Septuaginta, ¿cierto? Que fueron unos escribas que tradujeron la Torá al griego, ¿verdad? En Alejandría, para que pudiera ser conocida aquellas personas de habla griega. Recordemos que muchos judíos se helenizaron y solamente sabían el hebreo, perdón, el griego. Ellos no sabían hebreo, por lo tanto hubo esta necesidad de que la Torá fuera traducida al griego para estos judíos. Y pues por ahí derecho la Torá fue siendo conocida también para aquellas personas de las naciones. Entonces,
Hoy empezamos el libro de Vallicrá, pero antes, miren esta belleza. Les voy a dar, ¿cuál es el primer libro de la Torá? Génesis, Bereshit. ¿Y qué significa Bereshit? Comienzo. En el principio, ¿verdad? Muy bien. Mire que aquí les voy a mostrar que que todas las cosas suceden por algo, que no hay nada, no hay casualidad, que todo está divinamente supervisado, está divinamente ejecutado, divinamente establecido. Muy bien, entonces Bereshit, ¿qué significa? En el principio, ¿verdad? En el principio, Bereshit, En el comienzo. en el principio, Bereshit, Bará. Muy bien. ¿Cuál es el segundo libro de la Torá? Éxodo. Shemot. Éxodo, Shemot. ¿Qué significa Shemot? Como el inicio. ¿Cómo es? Nombres. 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 Shemot significa nombres. Shemot es plural de Shem. Shem significa nombre, por eso decimos Baruch Hashem, es decir, bendito el nombre en singular. Shemot con la OT, que es plural, significa nombres. ¿Cuál es el tercer libro? Vallicrá. Vaikra. Levítico. Vaikra, ¿qué significa? Sacerdocio. Ah, no, que Estamos aquí repasando, ojo. Sacrificios. Muy bien, entonces, íbamos en el tercer libro, Vallicra. Él llamó, ¿verdad? Llamó. Muy bien. Pongan atención. Primer libro, ¿qué? Bereshit. En el principio. Segundo, nombre. Nombre. Tercero, él llamó. Él llamó. Vallicra, que significa llamó. Él llamó. Cuarto libro, Bamidbar, Bamidbar, que significa en el desierto. Quinto libro, Devarim, que significa, viene de Dabar, palabras. Muy bien. Entonces, si unimos estos 5 libros, pongan atención, hermanos, unamos los nombres de estos 5 libros. En el principio, por tu nombre, te llamó al desierto para darte palabras. En el principio. Ahí está la Torá, hermanos. Es el llamado de Hashem para tu vida. Él, en el principio, Él te llamó. Para darte palabras. En el principio, por tu nombre, te llama para llevarte a dónde? Al desierto. ¿Y qué hace en el desierto? Te da palabra. Y vemos todos aquellos hombres, profetas que fueron llevados al desierto. El Eterno, primero que hubo un principio para ellos, ¿verdad? Así como ha habido un principio para nosotros. En ese principio, por el nombre, nos llama, ¿verdad? Nos llama, pero ese llamado es para salir ¿a dónde? Al desierto. Porque ¿qué pasa en el desierto? Es allí donde Él lo necesita para darnos palabra. En el desierto es donde Él nos da palabra, en el desierto es donde Él nos santifica. ¿Verdad? Por eso, hermanos, cuando vivimos muchos desiertos, ¿cuántos hemos vivido desiertos en nuestra vida, verdad? En nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra etapa de adulto, en el trabajo, en el estudio, en el matrimonio, en todas las áreas, todos alguna vez, ¿verdad? Hemos vivido algún desierto, ¿verdad? Pero quizás algunas veces no hemos sabido aprovechar esos desiertos, ¿cierto? Quizás a veces no hemos puesto atención a que allí hay una palabra en ese desierto para nosotros, hay una enseñanza para nuestra vida en el desierto. Allí es donde verdaderamente nosotros podemos ser sensibles a la voz del Eterno, ¿verdad? Porque si usted mira para un lado y para el otro en un desierto, usted no ve nada, ¿verdad? Usted no ve nada, no ve gente, no ve salida, como que todo está, usted no sabe ni para dónde coger, pero allí es donde verdaderamente nosotros debemos concentrarnos en el único y verdadero
que en ese momento es real en nuestra vida, porque en un desierto todo desaparece, no hay nada. Solamente queda ¿quién? Queda el Eterno y tú. Muy bien, entonces todo esto tiene que ver con la santificación, ¿verdad? Porque aquí empezamos un nuevo libro que se llama Vaikra. Él llamó, pero ¿para qué nos llamó? ¿Verdad? Y ese es el nombre de esta enseñanza. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para los escogidos? A ver, ¿quién me dice cuál es la voluntad del Eterno para los escogidos? ¿Cuál es la voluntad? ¿Para qué el Eterno nos llama? En el principio, ¿para qué nos llama por el nombre? ¿Para qué? ¿Para qué nos trae al desierto? Para que seamos apartados para Él. Para darnos palabra. ¿Y con qué objetivo nos da esa palabra? ¿Cuál es el objetivo primordial de la palabra? Prepararnos. ¿Qué más? ¿Para qué? Prepararnos. Guardar mandamientos. ¿Qué dice hermana María Eugenia? Prepararnos. Prepararnos. ¿Qué más? Evangelizar. ¿Qué más? Santificarnos. La hermana Luz dice apartarnos para Él. Muy bien. Por parte, todas las respuestas hacen parte de la respuesta. La respuesta es para santificarnos. Para santificarnos. ¿Y qué es santificarnos? Apartarnos. 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 Su palabra es la que nos aparta, nos separa, ¿verdad? Nos hace, Amén, amén. nos hace nueva creación, transforma nuestro interior, ¿verdad? Pero primero entonces debemos que escuchar ese llamado y debemos reflexionar en esto. ¿Hemos escuchado el llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Nos ha llamado el Eterno por nuestro nombre? Una reflexión, ¿verdad? Hemos escuchado el llamado de Dios, un llamado íntimo que cada uno de nosotros debemos tener, ¿verdad? No es el llamado que te haga de pronto una persona, la persona que da la enseñanza. Por supuesto que todo esto es parte del proceso que el Eterno hace con nosotros, pero cada uno de nosotros en la intimidad con el Eterno, ¿verdad? Debe haber escuchado esa voz, que nadie más la escuchó. El Eterno tiene una voz, tiene un llamado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo no puedo escuchar el llamado que Él te hace a ti, porque eso es entre Él y tú. Ni tú puedes escuchar ese llamado que Él hizo conmigo, porque es algo íntimo, es algo personal con Él, porque Él nos conoce, porque Él sabe quiénes somos, dónde estamos. Él conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce cada una de nuestras acciones. Él conoce cada una de nuestras intenciones, ¿verdad? Yo no puedo conocer eso, ni ustedes pueden conocer eso. Podemos percibir por ahí lejanamente de pronto alguna intención o alguna reacción, o cuando uno dice, por ejemplo, pero tenés hoy una cara como de, estás como bravo, brava, me parece, estás como, o estás triste, ¿cierto? Uno medio puede percibir por ahí lejanamente, ¿verdad? Pero entrar a lo profundo del corazón, eso solamente lo hace el Eterno, ¿verdad? Y por eso es tan importante tener un principio. En el principio era la palabra, ¿verdad? Todos debemos tener un principio con el Eterno. En el principio. En el principio escuchar la voz del Eterno. En el principio, como dice el libro de Génesis, se movía donde el Espíritu, ¿sobre dónde? Sobre las aguas, sobre el abismo. Yo quería opinar acerca de lo que Joseph está diciéndonos, y es acerca de que el proceso para cada uno es según el carácter que cada uno tenga, porque cuando el Padre nos crea, nos da a cada uno un carácter y una forma diferente. Como el testimonio que Joseph nos dio esta mañana acerca de lo que está pasando en la vida de su hermana, yo considero que el Padre inquieta. Primero, inquieta, nos hace un llamado y pausadamente, como conoce el carácter de sus criaturas,
nos da como esa libertad, lo que dice la palabra en el libre albedrío, para irle conociendo paso a paso. En la inspiración del Eterno es colocar la palabra en la Torá y llamarnos, como este proceso de llamar y empezar a darnos a cada uno esa libertad. Y Él inquieta, y cada uno tiene un proceso. Amén. Yo he creído que el Eterno en su bondad, en su misericordia, nos da esa capacidad para irle conociendo en la estatura, y lo más precioso es buscar su presencia y parecernos a nuestro Mesías. Y en ese proceso Él es respetuoso, y entonces nosotros también tenemos que ser tranquilos con nuestras familias, con la comunidad, en la oración, y permitir que cada uno asuma su proceso con responsabilidad, y sobre todo que la Torá está dada para que vamos consiguiendo en esas instrucciones y en ese proceso. Yo creo que es mi opinión con respecto a esto, Joseph. Baruch Hashem. Bendito el Eterno. Así es. Entonces, todos debemos escuchar, tener un principio con el Eterno, ¿verdad? Tener un principio, escuchar el llamado del Eterno, ¿verdad? Tener escuchar la voz del Eterno que te llama por tu nombre, ¿verdad? Allí donde tú haces un pare, un alto en tu vida, porque el Eterno, has escuchado la voz de Hashem, ¿verdad? Él te ha dicho, hijo mío, para, aquí estoy yo, es hora de parar, es hora de reflexionar tus caminos, es hora de entender y de comprender que sin mí, ¿verdad? Sin mí, tú eres nada. Estás en la nada, estás en el vacío, estás en un desierto, pero aquí estoy yo para darle sentido a tu vida, para darle sentido a tu vida, ¿verdad? Lo que le da sentido a nuestra vida no es el éxito que ofrece este mundo, no es tener un buen nombre en este mundo, fama, no es tener abundancia de bienes materiales. Todas esas cosas son añadidura. Todas esas cosas pertenecen a este mundo. Y como pertenecen a este mundo, pues pasarán, ¿verdad? Pero lo que le da sentido a nuestra vida y trascendencia a nuestra vida es el Eterno. Conocer a Dios. Por eso dice el Mesías, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Ahí está la esencia, la trascendencia de nuestra vida. Ahí está el darle sentido a nuestra vida. Ahí está el principio, ¿verdad? Conocer al Eterno, oír su voz, tener una intimidad con Él, ¿verdad? Y a partir de allí, entonces, ¿verdad? Empezaremos a escuchar esa palabra de vida, esa palabra que nos santifica, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos capacita, esa palabra que nos lleva, que nos conduce. Y qué bueno conducir nuestras vidas por la palabra. Qué bueno que en todo momento, en toda situación, siempre nuestras vidas sean conducidas por la palabra del Eterno. Una palabra a tiempo. Es una palabra que viene en el momento preciso cuando necesitamos. Muchas veces no salimos de nuestras situaciones difíciles o nos desesperamos, no porque el Eterno no tenga palabra, no porque el Eterno no esté ahí, sino porque somos nosotros quienes hemos cerrado nuestro corazón para escuchar la voz del Eterno, ¿verdad? Por lo tanto, es el momento de abrir nuestro corazón. Es el momento de descansar y disfrutar el verdadero reposo del Eterno. Hoy estamos en el reposo de Hashem, ¿verdad? Es un día que Él estableció. Pero Él no solamente quiere que descanses hoy, que es un mandamiento sagrado y santo de su Torá. Él quiere que tú y yo andemos siempre en reposo, como si estuviéramos viviendo un Shabbat
todos los días de nuestra vida. Por supuesto, eso no anula el Shabbat, por el contrario, lo levanta. Él desea que todos nosotros caminemos en un Shabbat eterno. Y por eso el día de hoy, el Shabbat, es una sombra de lo venidero, como dice el apóstol, ¿verdad? Las celebraciones del Eterno. El Shabbat, todo hoy, es una sombra de lo que vendrá, de ese Shabbat que será por siempre y para siempre. Pero ese Shabbat venidero lo podemos empezar a vivir hoy. Podemos empezar a caminar en su reposo. ¿Y cuando caminamos en su reposo? Cuando empezamos a caminar en la palabra del Eterno. Cuando la palabra del Eterno se ha hecho una con nosotros, se ha hecho carne en nosotros. ¿Verdad? Bendito sea el Eterno. Y todo esto es parte de este proceso que el Eterno viene trayendo con cada uno de nosotros durante todas las generaciones. ¿Cuál es el primer proceso que Él empieza con su pueblo? Primero tiene que justificar a su pueblo, ¿verdad? Primero tiene que justificar a aquellos que Él ha conocido desde antes, ¿verdad? Y que Él sabe y conoce que en el tiempo establecido acá en la tierra, ¿verdad? Ellos escucharán su voz, escucharán su llamado, escucharán cuando el Eterno los llame, ¿verdad? Entonces ahí el Eterno empieza a hacer un proceso que consta de 3 partes. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuáles son esas 3 partes? Vamos a ver quién nos las dice. ¿Cuáles son las 3 partes del proceso que el Eterno empieza y va a terminar con cada uno de nosotros? Son 3 etapas. Están incluso, las vemos allí incluso con el pueblo de Israel y las vemos hoy en día también en nuestras propias vidas. Redención. Una, muy bien, esa es la última. ¿Cómo es? Arrepentimiento. ¿Cuál? Arrepentimiento. Muy bien, hace parte de una de las etapas. ¿Cuál es la otra? Y justificación. Justificación es la primera, muy bien. Falta la de la mitad. Justificación, santificación. Por ahí va. Exactamente. Entonces la primera, justificación. Justificación, santificación Y redención. Y redención. 3 etapas o 3 procesos que el Eterno empieza con nosotros, ¿verdad? Y que si somos hijos de Dios, todos tenemos que pasar por esas etapas. No podemos saltarnos ninguna etapa de ellas, ¿verdad? No nos podemos saltar. Para poder llegar a ser realmente perfeccionados, tenemos que pasar justificación, o sea, ser justificados en el Eterno, ser santificados, que es purificados, y ser ¿qué? Redimidos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué redimido no es la primera? ¿Por qué la última? Justificación tiene que ver, ¿verdad?, con el rescate, el sacarnos, ¿verdad?, el justificarnos de todas nuestras transgresiones, de todo nuestro mal proceder, presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque hay alguien que nos acusa, un fiscal que nos está acusando todo el tiempo. Entonces, el Eterno envía a un abogado para nuestra defensa y sabemos que ese abogado, ¿verdad?, obtuvo la victoria y nos justifica. Ahora todos somos justificados, ¿verdad? Y como decía la hermana María Eugenia, en esa justificación está el arrepentimiento. Dentro de para que la justificación obre en nuestras vidas, tiene que haber un arrepentimiento de parte de nosotros, o sea, una teshuva, es decir, el deseo, la intención, la motivación de querer regresar al Eterno. Porque si no hay esa motivación, pues no hay justificación, ¿verdad? Y la segunda es la santificación, ¿verdad? La justificación, la santificación, que es el proceso donde el Eterno empieza a purificar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro proceder,
transformación, renovación de nuestra mente, transformación, derrumbar todos esos argumentos, todos esos argumentos que se han levantado, estructuras que se han levantado en nuestro interior. Todo eso tiene que ser derribado y colocado como cenizas, ¿verdad? Y luego viene la redención, que es la última, porque es la redención ¿de qué? De este cuerpo. Nosotros necesitamos ser redimidos de este cuerpo, porque este cuerpo es carnal. Este cuerpo es de la tierra, ¿verdad? Y la carne y la sangre, ¿no qué? No heredan el reino de Dios. Exactamente. No heredan el Malhut Hashamayim. No heredan el Malhut Hashamayim, ¿verdad? Ni carne ni sangre pueden heredar el Malhut Hashamayim, por lo tanto tenemos que ser redimidos de esta naturaleza, que es que corrompida, que se corrompe, ¿verdad? Y por eso esta naturaleza tiene que ser sembrada en la tierra para que entonces pueda salir fruto. El fruto. Para vida eterna. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Llevar mucho fruto, ¿verdad? Entonces, para que no se nos olvide, el proceso del Eterno es la justificación. Primero debemos ser justificados de nuestras tradiciones, de nuestros pecados. Y ahí es donde toma el Mesías su parte, ¿verdad? Allí el Mesías viene a pagar el precio por todos nosotros, jurídicamente hablando. Jurídicamente, ¿verdad? Él es el pago por esa deuda, porque teníamos un pagaré abierto, firmado, ¿verdad? Firmado, donde éramos deudores. No teníamos con qué pagar, ni nunca podría ser posible haber pagado esa deuda. Eso había que resolverlo jurídicamente. Jurídicamente. Pues allí es donde viene el Mesías y dice, yo, ¿verdad? Tomo tu lugar, yo voy a hacer el pago por esa deuda. Yo voy a hacer el cumplimiento de la justicia divina para que tú puedas ser declarado justo delante de Dios sin deudas de ninguna clase. Jurídicamente somos justificados, ¿verdad? Luego entonces ya nos toma el Espíritu de Santidad cuando somos justificados y nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde nos lleva? A la redención. No. Antes de eso, antes de lograr la tierra prometida. Santificación. A un desierto. El Espíritu nos lleva a un desierto. Así como llevó al Mesías al desierto, ¿para qué? ¿Para qué lo llevó allá? Para ser probado. Para ser probado, mis hermanos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que el Espíritu nos lleva al desierto para ser probados? Para ser probados. Entonces vienen los dardos de fuego por aquí, vienen los dardos de fuego por allá, por aquí, por allá. Viene de pronto una necesidad, de pronto viene una carencia, puede venir una escasez. Pero ¿para qué son todas esas cosas? ¿Para destruirnos? Para levantarnos, para santificarnos, para elevarnos de nivel, para elevarnos de nivel, ¿verdad? Entonces empiezan a salir respuestas como estas, ¿cierto? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así como nuestro Mesías. Y para cada situación vamos a tener una palabra de vida. Vamos a tener una palabra de vida para cada situación, ¿verdad? Para cada situación hay una palabra, es decir, para cada enfermedad hay un antídoto, hay un remedio, y ese remedio está en la palabra de Dios. Está en escuchar su voz. Escuchar su voz en el momento preciso. Por eso debemos llenarnos todo el tiempo. Llenarnos, llenar, comer,
comer de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así como los alimentos tienen nutrientes, tienen vitamina, tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, para fortalecer nuestro cuerpo, ¿verdad? Y resistir ¿qué? Los virus, los ataques, fortalecer el sistema inmune dentro de nosotros. La palabra de Dios, que es el alimento de vida, tiene vitaminas dentro de sí, tiene nutrientes dentro de sí para aquellos momentos cuando vienen esos virus espirituales de afuera, cuando vienen aquellos ataques, cuando vienen todas esas situaciones que podremos enfrentar. Ahí tenemos el antídoto. Pero ¿por qué nos enfermamos espiritualmente muchas veces? ¿Por qué nos dejamos? Porque estamos faltos de vitaminas, ¿verdad? Entonces tenemos que ir donde el nutricionista, ¿verdad? Estamos faltos de vitaminas, nos dio gripa espiritual, entonces nos faltó la vitamina C, la C, ¿cierto? La C. Nos faltó la vitamina D, porque de pronto tenemos algo de la piel, nos enfermamos en la piel, nos faltó vitamina D, ¿verdad? Pero todas esas vitaminas están contenidas aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta comer. Nos falta comer bien. Muchas veces, ¿verdad? Somos desnutridos espirituales porque no comemos bien. Exacto. Pero esa identificación viene de una manera espontánea. Porque si tú comes los alimentos normales, si tú tienes una buena dieta, el cuerpo naturalmente y espontáneamente, ¿verdad? Él va a sacar todas sus defensas, porque ahí las tiene. Ahí las tiene. Porque te has alimentado, tu propósito, tu misión o tu trabajo, tu labor y la mía es simplemente alimentarnos bien, ¿verdad? Los vegetales tienen sus nutrientes, ¿cierto? Las frutas tienen sus nutrientes. La carne establecida por el Eterno tiene algunos nutrientes también. Cuando nos alimentamos, ¿verdad? Sanamente, entonces el cuerpo está ¿qué? Fortalecido. Su sistema de defensa está fortalecido. Todos sus miembros están trabajando armoniosamente. Entonces, cuando viene un ataque de afuera, ¿verdad? ¿Qué hace el cuerpo? Uno ni se da cuenta. El cuerpo se defiende automáticamente, espontáneamente el cuerpo se defiende, porque se han creado unos anticuerpos. Y de esa manera nosotros tenemos que alimentar también el espíritu, tenemos que alimentarnos de la palabra del Eterno. Tenemos que comer. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando, digamos, tenemos hambre? El cuerpo siente hambre, ¿cierto? El cuerpo siente hambre. ¿Qué hacemos? Buscamos comida. La comida. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿hemos y experimentamos el hambre de la palabra de Dios? ¿O cuando tenemos sed? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Para hidratarnos, buscamos el agua. Por eso la palabra es comparada con el agua, ¿verdad? Buscamos. Entonces, ¿tenemos sed y hambre de la palabra de Dios? Es la pregunta que cada uno debemos hacernos. Reflexionar. ¿Tengo hambre? ¿Sí me da hambre de la palabra de Dios? ¿Sí me da sed por buscar esa fuente que puede calmar toda sed en mí? Son reflexiones que deben quedar en cada uno de nosotros, por supuesto, para mejorar, para crecer, para ser fortalecidos, para ser ¿qué? Santificados. Santificados. En este momento nosotros estamos pasando por el proceso de santificación. Dice la palabra del Eterno en 1 Corintios 1, 1:30. Qué belleza de palabra. 1 Corintios 1:30.
Leámoslo del 26. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Shem para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió el Eterno para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Eterno, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y mire lo que dice el 30. Mas por él estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Hashem sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuánto nos estamos gloriando en el Eterno? ¿Cuánto nos estamos gloriando todos los días cuando abrimos nuestros ojos? Y no se preocupe si usted no se está gloriando en este momento. Por eso hoy estamos recibiendo esta palabra, porque el Mesías nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Porque en él, ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad está en el Mesías. Porque él fue uno con el Padre, él se unió al Padre, él fue procesado también. No crean que el Mesías vino y ya, y por arte de magia, él cumplió la voluntad de Dios y pare de contar. No, la palabra dice allí que él, por el sufrimiento, aprendió ¿qué? La obediencia. Él decidió ser santificado cuando dijo, yo me santifico a mí mismo por causa de vosotros. Y cada uno de nosotros, en el rol que tenemos, sí, como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijo, como hija, en esos diferentes roles, como jefe, como incluso como empleado, en esos diferentes roles, cada uno de nosotros debemos tomar la determinación de santificarnos. Santificarnos por causa de los demás. Así como el Mesías se santificó por causa de sus discípulos, por causa de nosotros. De igual manera, nosotros nos santificamos por nuestro hogar, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestra área de trabajo, por todas las áreas, para que la luz del Eterno pueda bajar e iluminar e irradiar todas las áreas de nuestra vida, todas las personas, todos los entornos. Cuando eso sea una realidad en nuestro caminar, en nuestra vida, todas las personas que están a tu alrededor empezarán a ser inquietadas. Esa luz que no vemos empezará a llegar a ellos y ellos empezarán a ser también transformados en su mente, en su corazón. Así actúa el Eterno, así como la luz que bajó al Mesías y transformó a miles, miles, miles y sigue transformando a miles de personas en el mundo. De esa manera tú y yo también podemos ser esa luz que transforme, que lleve a otras personas a Dios. Porque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Ese ministerio se nos ha dado a todos nosotros como coherederos de los santos también, para colaborar en este proceso también con todas las naciones, ¿verdad? Y el Eterno está despertando en estos tiempos para eso. La semana pasada les decía que el Eterno no empezó con nosotros un proceso para conformar un club social o simplemente un grupo, no.
Él nos está capacitando, nos está entrenando para nosotros ser esos colaboradores de Él, para que nosotros podamos extender su reino, podamos extender esta luz a tantas y miles de personas que están muriendo hoy en día, que están muertas en sus delitos y pecados, muertas en sus preocupaciones, muertas de la depresión, personas que quisieran escuchar un aliento, una voz que los levante, que los anime, ¿verdad? Pero para eso tenemos nosotros primero que ser animados. Para eso primero tenemos que haber escuchado esa voz del Eterno, ¿verdad? Y eso que no hemos hablado todavía de la parashá. No he tocado la primera hoja. Bien, pero todo esto tiene que ver con la santificación. Todo esto tiene que ver con este libro, que es el libro de Vayikra, porque en este libro, antes de este libro, se había construido que el Mishkan, la tienda de reunión, se habían hecho todos los elementos necesarios para el servicio al Eterno, ¿verdad? Aquí en Levítico, entonces el Eterno da unas instrucciones muy específicas, ¿verdad? Muy específicas de cómo podernos acercar o cómo el pueblo se podía acercar al santuario, a aquel lugar donde la presencia, la Shejinah de Dios moraba. Y allí debemos ser muy atentos, porque muchas veces nosotros caemos en el error de querernos acercar al Eterno por nuestros propios medios, por nuestra propia manera. Pensamos que nos podemos acercar al Eterno como bien me parezca, ¿verdad? Y no es así. Por supuesto que el Eterno está abierto todo el tiempo para acercarnos a Él, pero Él ha establecido, así como lo vemos acá en Levítico, que es la sombra de todo esto, ¿verdad? Él ha establecido una manera específica, clara, para podernos acercar a Él. El que no se acerque por allí, por esa manera que Él estableció, por esa forma que Él estableció, como dijo el Mesías, es un ¿qué? Un ladrón y un salteador. Él es la puerta del redil. Él es la puerta del redil. Hay que entrar por Él, porque Él es nuestra justificación. Una vez que somos justificados en el Mesías, ¿verdad? Entonces somos una criatura nueva, recibimos el espíritu del Mesías que nos empieza ¿a qué? A santificar en los mandamientos del Eterno, que nos empieza que nos empieza a moldear, que nos empieza a dar ese impulso, como hablábamos esta mañana, ese impulso. Si tenemos el espíritu del Mesías en nosotros, Él es el que nos da ese impulso, esa alegría, esa motivación, Kavaná, esa intención correcta para servir al Eterno. Pero solamente cuando el espíritu del Mesías está en nosotros. Hay muchas religiones en el mundo. Hay mucha gente moralmente buena en el mundo, ¿verdad? Y Hashem sabe qué va a pasar con esas personas. Hay mucha gente buena, pero Hashem no quiere solamente gente buena. Hashem quiere personas perfectas. Y es posible la perfección en el Mesías. Es posible avanzar hacia esa meta del supremo llamamiento en el Mesías. De otra manera, el Eterno no le hubiera dicho a Abraham: sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. O el Mesías no le hubiera dicho a sus discípulos: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánto más que tenemos un abogado que nos defiende? Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, 13. Vamos al libro de Hebreos un momentito. Hebreos 9, 13. Vamos hasta el 11. Vamos a leer el 11. Hebreos 9, 11 dice: pero estando ya presente el Mesías,
Cohen Gadol, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea, tienda de reunión, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿verdad? Mire que aquí se está hablando también de una tienda de reunión, de un Mishkan, pero no hecho de manos, sino, dice, no de esta creación, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, habiendo obtenido eterna redención. Luego dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, para la limpieza de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu del Eterno se ofreció a sí mismo. Entonces aquí tenemos lo que hablábamos ahora. Por medio de quien se ofreció el Mesías a sí mismo. ¿Qué dice allí? El cual que mediante el Espíritu del Eterno se ofreció a sí mismo mediante la Ruach. Si el Espíritu del Mesías está en nosotros, hermanos, nosotros voluntariamente, espontáneamente, nos vamos a ofrecer para Dios. Vamos a presentar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, presentar nuestro cuerpo. Todos nuestros miembros los vamos a presentar para la justicia. ¿Verdad? Pero por eso es necesario el Espíritu del Mesías en nosotros. El Espíritu que estuvo acá, que vivió en el Mesías cuando estuvo en la tierra, que fue perseguido, que fue calumniado, ¿verdad? El Espíritu que pasó por la muerte, pero también el Espíritu que resucitó de entre los muertos. Si el Espíritu del Mesías está en nosotros, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar quizás por persecución, vamos a pasar por calumnias, incluso vamos a pasar por la muerte. Pero sórdida es la muerte, porque el Mesías triunfó sobre la muerte. Por eso dice él que él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos va a pasar por todas estas situaciones porque él ya pasó por ellas. ¿Verdad? Nos va a pasar por la muerte y la muerte no nos podrá retener. Porque si estamos en él, somos más que vencedores. Si estamos en él, seremos pasados por la muerte y seremos levantados de la muerte. Pero solo si estamos en él. Y en él estamos completos. Pero esto tiene que ser bajado a nuestro corazón. Eso no puede ser simplemente algo intelectual o académico como los teólogos. Los teólogos se conocen la Biblia al derecho y al revés. Los demonios conocen toda esta escritura. Dice que ellos creen, pero tiemblan. Eso tiene que ser algo vivo, real, dentro de nosotros. Esto lo tenemos que haber procesado en nuestra mente y haberlo bajado a nuestro corazón. ¿Verdad? Creer en la palabra, caminar en la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, ¿verdad? Entonces, mediante el Espíritu de Dios, el Eterno, del Espíritu del Eterno, dice que el Mesías se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno y que por haberse ofrecido sin mancha al Eterno, entonces eso limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Luego dice acá en el capítulo 10,
capítulo 10, veamos desde el 8 hasta el 10. Dice, en Hebreos, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá, ¿cierto? O sea, lo que estamos hoy estudiando en el libro de Levítico, que habla sobre los 5 tipos de sacrificios. Enseguida les vamos a dar vamos a mirar ahorita los 5 tipos de sacrificios que se hacían en el Mizcán. Entonces dice acá, primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá, ¿verdad? Y diciendo luego, ahora, ¿por qué no? ¿Quién me puede decir por qué no le agradaron estos sacrificios al Eterno? Si fue él mismo que los instituyó. O sea, ¿acaso él instituye algo y dice, esto no me gustó, no me gustó, voy a quitar eso porque es que la verdad no? ¿Por qué no le gustó dice, por qué no le agradaron al Eterno estos sacrificios y ofrendas? Porque no hacían justicia, pero él los instituyó por la actitud con que las personas se aproximaban a Dios para ofrecer estos sacrificios. O sea, una persona pensaba que con degollar el corderito y que el sacerdote untara la sangre, ya, estaba bien con el Eterno. Pero su actitud en su corazón seguía siendo la misma, ¿verdad? Seguía siendo la misma. Y esa actitud no es lejana para nosotros en estos días. No pensemos que solamente aquellos israelitas eran los que fallaban en estos sacrificios. Puede ser igual para nosotros. ¿Con qué actitud nos acercamos a la celebración del Shabbat? ¿Con qué actitud estamos haciendo nuestra oración? Ahora sí. ¿Con qué actitud estamos sirviendo a nuestro prójimo? ¿Cuáles son los sacrificios? ¿O con qué intención los estamos haciendo? ¿Verdad? Recordemos que lo que el Eterno quiere es tu corazón y mi corazón. ¿Con qué actitud estamos alabando al Eterno? ¿Con qué actitud estamos haciendo las cosas para el Eterno? Yo puedo estar parado acá, ustedes no conocen mi corazón, pero ¿con qué actitud estoy yo acá parado? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando mi propio reconocimiento? ¿O estoy buscando, digamos, visibilidad? ¿Estoy buscando, qué estoy buscando yo? Y eso es lo que cada uno debe reflexionar dentro de sí mismo. ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es mi intención? ¿O simplemente encontré en el Eterno un escampadero para huir de digámoslo así, temporalmente de todo lo que me acosa afuera? Porque muchos llegan a un momento de tribulación en sus vidas y buscan de Dios, pero simplemente para que los libre de ese momento, pero no porque realmente quieran regresar a Dios. O por ritualismo, exactamente. O muchos se pueden volver ritualistas, pero no hay de verdaderamente una intención interna. Realmente no hay una motivación, intención, pasión, gozo, alegría. De hecho, la Torah dice que hay que servir al Eterno con alegría. O por quedar bien, o quedar bien con la misma comunidad. Pero aquí no estamos por acusarnos unos a otros, porque todos hemos pasado por esto. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esas cosas. Entonces, allí es donde estamos todos como miembros de un cuerpo para ayudarnos, fortalecernos, ¿verdad? Para arroparnos, para exhortarnos, edificarnos, consolarnos en esos momentos. No para juzgarnos, no para criticarnos negativamente, sino una crítica constructiva que te levante, que nos confronte y que haga ver que realmente necesitas elevarte, necesitas verdaderamente salir de ese estado en que estás. Y que todos hemos cometido errores, quizás hemos criticado de la manera no apropiada, hemos juzgado, hemos exhortado, no con la intención de que la otra persona sea restaurada, pero bendito el Eterno que nos está edificando.
Bendito el Eterno que nos está capacitando para ser esos ministros, esos servidores, esos Kohanim. La reflexión con respecto a la exhortación que el Eterno nos hace es el encuentro que nosotros tenemos en cada Shabbat. No es que en la semana no lo hagamos, sino que hoy es muy puntual tener esa exhortación en lo que la paracha nos indica, en lo que la reflexión que nos hace nuestros maestros. Entonces es llegar a esa estatura todos los Shabbat y cada día, en cada reflexión, de decir cómo está mi vida, qué debo de mejorar, qué debo de pulir, qué es lo que me confronta a través de la Torah y de la palabra para ir recomponiendo y llegar a la estatura de Mashiach. Es decir, el compromiso nuestro es todos los días dejarnos confrontar por la palabra, Amén. dejarnos exhortar. Amén. Y llegar a esa, porque todos tenemos debilidad. La lucha nuestra es cómo debo componer mi día hoy para ser mejor, no para la sociedad, porque también es un componente, claro, en la ética, en la moral, en la transparencia, en el servicio, pero también con nuestro compromiso con el Eterno y su Torah y lo que estamos buscando, ser redimidos, ser justificados y llegar a esa estatura del Mashiach. Amén. Amén, hermano. Gracias. Entonces, estos sacrificios no le desagradaron al Eterno porque simplemente él se había aburrido de ellos. No, sino por la actitud del corazón del hombre que se acercaba a ofrecer estos sacrificios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido dice, he aquí vengo, oh Hashem, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad, dice, en esa voluntad somos que santificados, es decir, somos apartados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías Yeshua, hecha una vez y para siempre. Entonces, por ejemplo, en los rezos, en las oraciones, o en muchas de las bendiciones que hace el pueblo judío, bendito eres tu Eterno, nuestro Dios, que nos has apartado, que nos has separado, o nos has santificado en tus mandamientos, ¿verdad? Ustedes escuchan que a veces yo cambio eso, no porque lo esté haciendo de una manera irreverente, de ninguna manera, porque ellos fueron santificados en el monte de Sinaí, en los mandamientos del Eterno. Ellos dijeron, haremos y obedeceremos, ¿cierto? Haremos y escucharemos. O sea, estuvieron allí diligentes. Pero yo a veces digamos que en esa bendición espontánea, yo digo, bendito eres tu Eterno, nuestro Elohim, porque nos ha santificado, ¿verdad? Como dice acá, nos ha santificado mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías, hecha una vez y para siempre. Porque Él es nuestra justificación. Porque Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención, ¿verdad? Entonces, en esta ofrenda, en la ofrenda del cuerpo del Mesías, nosotros hemos sido separados, hemos sido apartados de las costumbres de las naciones, hemos sido separados de las naciones, ¿verdad? Hemos sido colocados en el cuerpo del Mesías, hemos sido unidos a la familia del Eterno, porque nosotros estábamos en el mundo sin pactos, sin promesas, sin Elohim, sin Dios, sin el Mesías. Creíamos que servíamos a un Mesías, pero quizás de una manera equivocada. Pero el Eterno vio algo en nuestro corazón y dijo, este lo conozco, este lo conocí desde antes. Hoy es el momento. Hoy te llamo por tu nombre, ¿verdad? Hoy es el principio para ti. Hoy te estoy llamando por tu nombre, ¿verdad? Para llevarte al desierto y para darte mi palabra. Y allí te voy a santificar. Allí te voy a procesar. Y allí te voy a llevar a la redención. Bueno, lo que pregunta Isabel es que con respecto a que si no tienen ellos a Yeshua como ese ente, el Mesías, entonces esos sacrificios
al construir el templo, el Eterno va a tener en cuenta sus sacrificios. ¿Cómo va a ser esto entonces? Sí, había dentro de esos sacrificios, que ese era el tema pues también que estaba acá. Dentro de esos sacrificios hay 5 tipos, ¿cierto? 5 tipos de sacrificios que son el olá, o sea, el holocausto, ¿verdad? El olá del holocausto, que es una ofrenda elevada o ofrenda ascendente, que este era un sacrificio voluntario, o sea, no era un sacrificio donde el Eterno decía, es que usted lo tiene que hacer, no, era si la persona sentía en su corazón ese deseo de ofrecer este sacrificio, entonces venía y lo ofrecía, ¿cierto? Era un sacrificio voluntario, por eso se llama ofrenda ascendente, elevada, ¿verdad? Porque se elevaba el corazón del hombre. Este sacrificio era consumido por completo, ni los Kohanim, ni el que lo ofrecía, tomaba parte de ese sacrificio, o sea, tomaba la carne de allí. Era totalmente consumido, todas sus partes, la cabeza, los pies, las patas, todo su cuerpo, las vísceras, todo era completamente consumido. También está el otro sacrificio que era el minjá. Minjá, entonces está olá, holocausto, minjá, que era una ofrenda de comida, ¿cierto? Esta era una ofrenda también de libre voluntad, es decir, la persona la presentaba, que era generalmente era de harina, preparado con harina fina, aceite de oliva, y generalmente esta ofrenda era traída por una persona de medio de escasos recursos, o sea, que no tenía para traer, digamos, un animal, ¿cierto? Un macho cabrío, un becerro. Luego está la ofrenda Shelamim, que es la ofrenda de paz, que era una ofrenda también voluntaria en agradecimiento, como decía el hermano Guillermo. Esta ofrenda se daba en agradecimiento al Eterno por haber recibido una bendición, en fin, era traída voluntariamente al Eterno, ¿cierto? Eso se llama ofrenda de Shelamim, de paz. Y están los 2 últimos sacrificios principales que tienen que ver con el pecado. El Hatá era una ofrenda por el pecado. Esta sí era requerida, esta no era voluntaria, era requerida, en otras palabras, era obligante para poder hacer expiación o cubrimiento de ciertos errores cometidos, pero involuntariamente, o sea, un pecado cometido con alevosía, con maldad, con perversidad, o un pecado grave como el asesinato, ¿verdad? La idolatría, esos pecados no tenían expiación por la ley de Moshe. La blasfemia, por ejemplo, el robo sí tenía expiación, ¿cierto? Cuando alguien se quedaba con algo de alguien que le había sido colocado en sus manos y esa persona, eso tenía una expiación, que ahorita la vamos a ver, que es la de Asham. Pero había pecados que no tenían expiación por la ley de Moisés. La hechicería también. El castigo era caret. Si era blasfemia, sí. En el sentido de blasfemia, sí. Era caret. La pena era el caret, que es ser cortado del pueblo. Es decir, esa persona tenía que pagar con su vida. Con su vida. Muy bien. Y estaba por último la ofrenda de Asham. Asham, que es una ofrenda por la culpa. Esta era una ofrenda requerida también, es decir, era una ofrenda obligatoria. Tanto Hatá como Asham eran obligatorias, no eran de libre voluntad, porque esta se requería para ciertos actos indebidos. Por ejemplo, como les decía ahora, retener la propiedad de otro jurando en falso. Por ejemplo, no, juro por el Eterno que yo no tengo nada de esa persona, y resulta que sí lo tenía. Pero esa persona luego después reacciona, se da cuenta, pues, dentro de sí, y quiere verdaderamente ser reconciliado. Entonces la persona traía esta ofrenda de Asham, ¿verdad? Y no solo eso, sino que esta persona tenía que restituir. O sea, no bastaba con que, me arrepiento del Eterno, sí, venga, le traigo esta ofrenda. Esa persona tenía que restituir al agraviado. O sea, esas 2 cosas van allí de la mano. Tenía que restituir al agraviado, dice más o menos en un 20% adicional de lo que había hurtado, tenía que restaurar al prójimo, ¿cierto? Para poder que esta ofrenda, entonces, en otras palabras,
se viera que esa persona, se viera externamente esta persona, sí había tenido un arrepentimiento sincero. Entonces, por eso tenía que restituir al agraviado. Entonces, estas dos ofrendas, estas dos últimas, el Hatá y el Ashan, eran obligatorias para que pudiera haber una expiación o coberturas, y tenían que ser ofrecidas por el Cohen Gadol, ¿cierto? Entonces, sí, entonces, claro, entonces allí vamos a lo que dice el apóstol Kefa en Hechos 13, 30 y, creo que 33, 39. Vamos a Hechos 13. Entonces, habían ciertos pecados que la Torá de Moshe no cubría. O sea, digamos que el pecado era, el castigo tenía que morir por dos testigos. Dos testigos tenían que dar testimonio de que esa persona sí realmente había, esto no era pues que cualquiera podía castigar no, esto tenía que ser traído ante los jueces. Claro, esto tenía un proceso, esto como se conoce hoy en día, el debido proceso. Dos testigos que lo vieron, que hicieron ese pecado, eran traídos ante los jueces de Israel, y entonces allí los jueces analizaban muy detenidamente, escuchaban las versiones, porque también pudiera ser que fueran falsos testigos, ¿verdad? Y fuera eso, que estos testigos tenían que ser irreprensibles. Para poder ser testigos tenían que ser testigos intachables, ¿verdad? Tenían que ser intachables, no podía ser una persona que estuviera habituada al pecado, a la maldad, a la transgresión, como sí lo hacen hoy día las naciones, que toman en cuenta los testimonios de aquellos que incluso están dentro del mismo delito. Entonces uno de ellos, para ganar años a favor, para que no le metan muchos años, viene y testifica, ¿verdad?, en contra de sus otros compañeros de delito, ¿verdad? Y allí no hay un buen procedimiento en las naciones, porque según la Torá tienen que ser testigos irreprensibles y testigos intachables. Entonces venían y allí ya los jueces analizando todo, tenían que ser jueces también muy, muy sabios e irreprensibles, no dados al dinero, no dados a la avaricia. ¿Por qué? Porque podían también el soborno comprarlos y para ayudar a un delito, como lo que vemos hoy, que es pan de cada día en nuestras naciones, lamentablemente, ¿verdad? Ayer publiqué una cosita sobre el soborno. Cuando usted lee de atrás para adelante, de derecha a izquierda, soborno, allí se va a dar cuenta que tiene que ver con el robo también. Entonces, cuando ya los jueces dictaminaban que la persona era culpable, entonces esa persona moría. Y habían diferentes formas de castigo. Podría ser apedreado, podría ser colgado, ahorcado, ser involuntario. Por ejemplo, si una persona involuntariamente, sin pensarlo, sin saberlo o sin tener la premeditación, pudo haber quebrantado el Shabbat, digámoslo así, pero esa persona no lo hizo con alevosía, no lo hizo con maldad, ¿verdad? De pronto desconocimiento, digamos un recién convertido, un recién converso, puede fallar, ¿cierto? Ya en una persona muy avanzada, pues ahí se empiezan a mirar una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Para poder dar un veredicto correcto. Entonces, dice el libro de Hechos, capítulo 13:39, dice, y que de todo aquello, 13:39, que por la Torá de Moshe, por la ley de Moshe, no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en el Mesías, es justificado todo aquel que cree, ¿verdad? O sea, la cobertura del Mesías, en otras palabras, el sacrificio del Mesías es mucho más amplio que la cobertura que daban los sacrificios de los animales. Porque los sacrificios de los animales solamente purificaban la carne, purificaban el santuario, la sangre. Pero el sacrificio del Mesías purifica nuestras conciencias. Purifica nuestras conciencias de toda obra muerta, de todo pecado. Por eso es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Realmente hemos creído que todos nuestros pecados, desde el más pequeño hasta el más grande, ha sido justificado por el Mesías? Porque muchos de nosotros todavía, hermanos,
todavía hoy, a hoy, podemos estar cargando con pecados del pasado. Podemos estarnos sintiendo culpables todavía. Eso quiere decir que todavía la obra del Mesías no ha sido efectiva en nosotros. Pero no porque haya sido, porque la obra del Mesías no es porque haya sido, digamos, no haya alcanzado, no haya sido perfecta. Es porque nosotros, en nuestro corazón, no lo hemos creído. Porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Importante. Y eso no es salga al frente y confiesen, ¿no? Como nos solían enseñar. ¿Cuántos pasen al frente y hagan una oración de fe y todavía cargando culpas y todavía con el pasado allí caminando encorvados? No, el Eterno cuando nos redime y cuando el Eterno nos justifica, podemos ya andar erguidos con el orgullo de la salvación, de la justificación, alegres, con alegría. Pero tenemos que meditar en eso, reflexionar. Wow, ¿por qué yo estoy todavía sintiendo culpas de mi pasado? ¿Por qué me deprime esto? Pero ¿por qué todavía? ¿Qué falta? Creer con el corazón y confesar con la boca para ustedes. Por todos, o sea, él murió por Asham, por Olá y por los que se salen de ahí que no, es decir, aquellos que no cubría la ley de la Torá de Moshe por todos. Son estos que no tenían cobertura en la ley. Exactamente. Principalmente por eso. Pero, pues, o sea, él es la cobertura de todo. O sea, lo más importante allí es que Él es la propiciación por nuestros pecados y que Él purifica nuestras conciencias. Sean involuntarios, sean voluntarios, sean pequeños o grandes, su sacrificio cubre todos y cada una de nuestras transgresiones pasadas. Todas. Sí. Mayor castigo mereceremos. Mayor castigo mereceremos. Pero entonces allí es donde el Eterno conoce los corazones de cada quien. Una cosa es que una persona esté yendo a una iglesia o a una congregación y esa persona pues está ahí haciendo el retiro, alabando y bueno, haciendo todas las cosas y esté pecando continuamente. Esa persona no ha sido justificada, esa persona no ha tenido un encuentro real con Dios. Porque una cosa, o sea, el Eterno nos justifica, pero es para que nosotros dejemos la práctica del pecado. Una persona que ha sido justificada ya no practica el pecado. Ya no lo practica. Práctica es cuando usted o yo, cualquiera, esté en ese hábito continuamente viviendo en ese lodo. Le guste revolcarse como lo hacen los cerdos, ¿verdad? Pero una persona que ha sido justificada, que ha nacido de nuevo, ya no practica el pecado. Que puede haber caído como una ovejita, que puede haber caído en un lodo, en un lodazal, ¿verdad? Pero la vida interna que hay en esa ovejita sabe que ese no es su hábitat. El cerdo se queda allí, gozoso, deleite, se revuelca, ¿cierto? Porque ese es su hábitat. Pero la oveja, ¿qué hace? Sale. Ella tiende a salir de allí porque ese no es su hábitat. Una ovejita puede caer, es verdad, pero ella tiende a salir. No dice la palabra, el justo 7 veces cae, pero ¿qué? 7 veces se levanta. Porque está en esa lucha, está en ese deseo de seguir adelante, seguir adelante. Entonces una persona que practica el pecado, esa persona necesita el llamamiento de Dios. Necesita
oír, escuchar la voz de Dios en intimidad. Entonces, mire lo que dice acá. ¿Sabes pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la Torá de Moshe no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? Entonces, con respecto ya al tema del templo, en mi opinión, yo considero que el templo, hay quienes dicen que sí, otros que dicen que no, y bueno, toda opinión es respetable. En mi propia opinión, yo pienso que el templo es necesario que se construya por causa de los judíos, no por causa de nosotros, por causa de los judíos es necesario. ¿Que va a ser hecho de manos de hombres? Muy posible. ¿Que el Eterno está ahí en el asunto? También es posible, ¿verdad? Pero es necesario, es necesario. Ellos tienen que, y sobre todo hoy en día el judaísmo, los rabinos modernos, todas estas personas, van a tener que establecer y mirar y entender la diferencia. Pero que sí es seguro, y lo dicen los profetas, es que para ellos también les llegará el tiempo cuando ellos, por el Espíritu Eterno, el Espíritu de favor, de gracia, será derramado sobre la casa de David, y ellos dirán, Baruch Abba B'Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Porque el Mesías les dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que digan, Baruch Abba B'Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Entonces, hasta el mismo templo, la construcción del templo es parte del proceso por el cual ellos tienen que pasar, por el cual ellos tendrán que poner todo en la balanza. Aquí están los sacrificios de la Torá, de Moshe, que estableció el Eterno. Aquí está este sacrificio. Y ellos tienen una mente muy deductiva, de mucha reflexión. Ellos son muy estudiosos y yo sé que el Eterno los va a ayudar y les va a quitar el velo que hasta el día de hoy ellos tienen. Y yo siento por las enseñanzas de ellos, por las enseñanzas de muchos de los sabios, yo siento que el Mesías está ahí moviéndose, el Espíritu del Mesías se está moviendo entre ellos. Que ellos no lo perciben así es otra cosa. Quizás muchos ya lo han percibido, pero no lo quieren manifestar a su mundo, a su entorno, por temor, así como Nicodemo. Hay muchos hoy en día como Nicodemo. Hay muchos como Nicodemo que solamente vienen de noche, donde Yeshua. Solamente de noche, para no ser vistos por sus paisanos, por sus contemporáneos. Yo creo que hoy hay muchos judíos así, que vienen de noche y le hablan al Mesías, están con el Mesías, pero en el día obviamente tienen se manifiestan de otra manera para no ser ultrajados, expulsados, rechazados por su mismo pueblo. Y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlos porque no es fácil. Cuando uno está con la familia, con la persona, uno trata al máximo de no crear, digamos, problemas, en fin. Pero todo eso lo sabe el Eterno y Él está en control de todas las cosas. Muy bien. Entonces, espero, hermanos, que podamos en esta mañana haber recibido una palabra de Hashem. De todo lo que haya venido del Eterno, bendito sea su nombre, se quede en nuestra mente, se baje a nuestro corazón. Lo que haya venido de nuestro propio razonamiento, de nuestras emociones, y que no sea por edificación, sea totalmente borrado. Confiamos en Hashem de que el Eterno nos haya dado una palabra de reflexión, lo más importante. Una palabra que nos ponga a pensar, a meditar, que nos ponga a reflexionar, ¿verdad? Y como dijo el apóstol Pablo, que nos examine, que nos examinemos cómo estamos en nuestro caminar con el Eterno, lo más importante, ¿verdad? Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. Los dejo con un verso, último verso acá de la parashá que había elaborado.
Dice en el verso primera de Tesalonicenses 4:1 al 3. Bueno, pero vamos a leer primero unos versos de acá de la paracha. Dice: porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis santos, porque yo soy santo. Luego dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo, Hashem, vuestro Elohim, soy santo. Y dice el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul, dice en la primera carta a los de Tesalónica 4:1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Adón Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Hashem, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Adón Yeshua, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Bendito sea el Eterno.